Saludos, queridos hermanos y amigos. Lección 10 está titulada Una forma apasionante de participar. Bienvenidos. Texto para memorizar Mateo 9, 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay una relación muy directa entre hacer cosas solos y hacerlas en grupo. ¿Por qué es posible que en grupo hagamos actividades con mayor frecuencia y seamos más activos en esto? Porque unos y otros se pueden dar motivación. Y un ejemplo es el asunto que estamos considerando, y es el ejercicio en grupo. Decíamos que si usted tiene en su casa algunos implementos para hacer ejercicio, posiblemente van a estar inactivos, porque usted está solo en la casa. Debe tener una buena disciplina para usted aprovechar tener estos implementos. Pero si usted va al gimnasio, posiblemente va a hacer mucho más actividad, porque va a estar en compañía de otras personas. ¿Qué tal la parte espiritual? Dios nos creó sociables. Claro, para compartir con los demás. O sea, tenemos siempre una tendencia a estar más en comunidad o en comunión con otros. De hecho, entonces, podemos sacar aquí la conclusión que lo que son actividades espirituales es posible que las hagamos con más frecuencia y que tengan un aliciente mucho mayor cuando estamos en un grupo. En la Biblia, los grupos pequeños se destacan como uno de los métodos de Dios para fortalecer nuestra fe, aumentar nuestro conocimiento de su palabra, profundizar nuestra vida de oración y capacitarnos para dar testimonio. Retomando la idea de los grupos o de estar agrupados, hablemos ahora de los grupos pequeños, que es una idea de Dios. ¿Por qué es una idea de Dios? Debemos comenzar analizando la creación. La creación no fue creada por un Dios en solitario, fue creada por la familia celestial. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban activos en la creación. Génesis 1, 1 y 2, en el principio la tierra estaba desolada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Ahí comenzamos a ver esa actividad. ¿Quién estaba allí presente? El Espíritu de Dios. Hebreos 1, 1 y 2. ¿Qué dice Hebreos 1, 1 y 2, María Eugenia? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, lo que estamos analizando es la unidad que existió en la deidad en la creación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participaron juntos en la creación. Si Dios ideó los grupos pequeños, es porque Dios también tiene un grupo pequeño en el cielo. El concilio celestial. El concilio celestial está compuesto por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y recuerden ustedes Historia de la Redención, libro de Elena G. de White. Ella dice que uno de los motivos por el que Lucifer se llenó de celos fue porque cuando se decidió crear al hombre no fue tomado en cuenta, porque esta decisión fue tomada entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces podemos concluir esta parte hablando de Dios como el arquitecto, Jesús el medio y el Espíritu Santo presente en la actividad de la creación. La resurrección. ¿Estaba presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la resurrección de Jesús? Claro que sí, completamente. Juan 10, 17 y 18, Romanos 8, 11 y todo el capítulo 15 de Primera a los Corintios así no lo relatan. Una unidad perfecta. Aunque Jesús dijo, pongo mi vida y la puedo volver a tomar, no estaba ausente el Padre. Este pensamiento del libro Fundamentos de Educación Cristiana es muy importante y lo quiero compartir. Dice, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos en un grupo pequeño
con el propósito expreso de redimir a la raza humana. El plan de salvación tuvo su lugar en los consejos asesores del infinito desde toda la eternidad. María Eugenia y hermanos, para Dios, ¿qué es lo más importante? Según 1 Timoteo 2:4 y 2 Pedro 3:9, salvar a las personas. Salvar a tantos más como sea posible. Por eso los grupos pequeños tienen muchos propósitos. Los grupos pequeños son muy importantes en el trabajo de la redención, porque en esos grupos, como lo vamos a ver, tenemos muchas posibilidades que no se tienen cuando se están reunidos en grupos mucho más grandes. Vamos a reflexionar sobre lo siguiente. Es posible que comprender la unidad de nuestro Dios sea difícil para muchas personas. ¿Cierto que sí? Sí, puede ser difícil. Pero podemos creer y confiar que, aunque no lo entendemos completamente, tenemos la seguridad de que por la fe y lo que tenemos en la Escritura, tenemos la seguridad de que estamos hablando correctamente estos términos, que aunque sin entrar en detalles y sin ser irreverentes, podemos tomarlos como que el primer grupo pequeño que podemos conocer en la palabra de Dios está ¿dónde? En el cielo. En el cielo. Los grupos pequeños en las Escrituras. Éxodo 18, 21 al 25. Además, escoge tú de entre todo el pueblo a hombres virtuosos, temerosos de Dios, hombres veraces, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Ellos juzgarán a todo el pueblo en todo tiempo. Todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así se aliviará tu carga, pues ellos la llevarán contigo. Si esto haces y Dios te lo manda, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que él le dijo. Escogió Moisés hombres de virtud entre todo Israel y los puso sobre el pueblo como jefes sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Si la palabra de Dios está llena de ilustraciones en cuanto a los grupos pequeños, a trabajar en grupos, no pudo haber existido un consejo más oportuno que el que Jetro dio a Moisés. Porque Moisés estaba en un momento crucial, sobrecargado de trabajo. Muchas tareas por ese pueblo tan grande. Y las estaba llevando a cabo solo. Cuando llega el consejo, él no es reacio a escuchar la voz y pone los grupos con sus líderes. Y hay algunas cosas que aquí podremos tomar en cuenta como beneficios de esto. Primero, se resolverían los problemas con más facilidad, porque en los grupos se podían llevar a cabo esos asuntos. Segundo, también se podrían prevenir problemas. Este consejo es un consejo que lo podemos ver también en las actividades del Señor Jesús. ¿Cuántos escogió el Señor para trabajar, para capacitarlos? 12 personas. 12 personas. Y aquí tenemos, y ha sido siempre una constante, de que entre 6 y 12 es el número perfecto para un grupo pequeño. Cuando el Señor llamó a sus discípulos, les dio autoridad. ¿Para qué les dio autoridad? Para que ellos hicieran lo que Él les había enseñado a hacer durante esos 3 años y medio. El propósito de Jesús al llamar a los discípulos era prepararlos, tanto espiritualmente como en forma práctica, para su misión en el mundo. En comunión con Él, crecerían en gracia. En el contexto de sus reuniones de grupo pequeño, aprenderían a ministrar de manera más efectiva día a día, mientras observaban a Jesús atender las necesidades de las personas a su alrededor. Aprenderían observando cómo usar sus dones. El propósito del grupo pequeño de Jesús era tanto la educación espiritual como la misión. Organizados para servir. Vamos a ilustrar esta parte con algo que ya hemos mencionado en otras lecciones, y es con el cuerpo humano.
Nuestro cuerpo está compuesto por diferentes miembros, pero todos desempeñan una parte importante. No hay nada en nuestro cuerpo que sobre. Cada parte es fundamental en ese funcionamiento. ¿Qué podríamos ilustrar acá nosotros? Que asimismo la iglesia es un cuerpo, tiene una cabeza. ¿Quién es la cabeza? Jesús. Cristo es la cabeza. Entonces, unidos nosotros a esa cabeza que es Jesús, funcionaríamos perfectamente. María Eugenia, si tenemos problemas en el corazón, tenemos problemas en los riñones o tenemos problemas con los ojos, con cualquier órgano comienza a haber como un desequilibrio. Claro. Y otros órganos se van a ver afectados también. Lo mismo pasa en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Por lo tanto, es muy importante que mantengamos siempre esta idea. Debemos estar unidos. Los grupos pequeños brindan el mejor ambiente para ejercer nuestros dones espirituales y pueden convertirse en el corazón del ministerio misionero de una congregación local. Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 24. Elena G. de White subraya el valor de los grupos pequeños en estas palabras. La formación de grupos pequeños como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentada por uno que no puede errar. Si hay muchos miembros en la iglesia, organícense en pequeños grupos para trabajar no solo a los miembros de la iglesia, sino en favor de los incrédulos. Si en algún lugar hay solamente 2 o 3 que conocen la verdad, organícense en un grupo de obreros, mantengan íntegro su vínculo de unión, cerrando sus filas por el amor y la unidad, estimulándose unos a otros para progresar y adquiriendo cada uno valor, fortaleza y ayuda en los demás. Analizando el pensamiento, hay una parte que no quiero que pasemos por alto. Este plan ha sido presentado por uno que no puede errar. ¿Quién es? Cristo Jesús. El Señor lo ha ideado. De hecho, en el texto dice también que cuando estamos organizados en grupos, mire, un grupo, ¿por cuántas personas se compone? Por 3. Ya con 3 personas ya hay un grupo. Y recuerden ustedes que el Señor lo dijo claramente, donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré en medio de ellos. Así que muy valioso poder nosotros analizar esto y no solo analizarlo, hermano querido, sino formar parte de este plan que fue dado por uno que no errará, uno que no se equivoca. ¿Pertenece usted, pertenezco yo a un grupo pequeño? ¿Cuál es nuestro concepto en cuanto al grupo pequeño? Ahora analicemos los grupos pequeños en el Nuevo Testamento. ¿Encontramos la iglesia reunida en grupos en el Nuevo Testamento? Sí. El apóstol Pablo nos presenta algunas veces esa relación de él, de estar en las casas, de reunirse con grupos, y eso fue fundamental en el crecimiento de la iglesia. Recordemos que la iglesia creció rápidamente. Pasaron de ser 12 a ser 120. Y pasaron de ser 120 a ser miles. Porque recuerden, 3,000, luego otro gran grupo. Y la iglesia fue creciendo. Ahora, los grupos pequeños, hemos dicho de sus beneficios. Pero un beneficio del que no hemos hablado es el de apoyarse mutuamente. De hecho, cuando estamos en el grupo tenemos la posibilidad de enterarnos de dificultades que tiene el otro hermano, el amigo, de necesidades de oración y de compartir con él hasta donde nos sea posible también aquellas cosas que nosotros tenemos. Encontramos también en María Eugenia en el Nuevo Testamento a Pablo relacionado con algunos hermanos. Aquilas, Silas, Timoteo, en casa de Lidia, allí pasó algún tiempo. Y imaginemos al apóstol Pablo en esos lugares, colaborando, trabajando, pero también reuniéndose en las noches para compartir la palabra de Dios. La pregunta que tenemos en esta parte es, si usted no tiene un grupo pequeño,
O si no participa en un grupo pequeño, usted no ha pensado en formar un grupo pequeño en su casa, en comenzar ese grupo donde algún amigo, pensando en expandir también la parte misionera. El mensaje de Dios. Porque es que el grupo pequeño tiene un corazón, y el corazón no es reunirse para estar hablando de nosotros cada vez que lo hacemos, no. Es para cómo expandimos el mensaje de Dios. Ese es como el sentido del grupo. ¿Qué dinámicas podemos hacer en el grupo? Yo hablé de una dinámica, María Eugenia, que es fundamental, y es la oración. ¿Qué otra dinámica podemos hacer? Alabanza. Podemos alabar al Señor. Pueden haber exhortaciones. Testimonios De la palabra de Dios, de las cosas que nos están sucediendo. Y yo creo que esos testimonios son o pueden ser muy beneficiosos para aquellos que están visitando el grupo pequeño. Sí, claro, y son beneficiosos porque siempre se escucha a los que participan de ellos hablar positivamente de la reunión, de cómo oraron, de cómo interactuaron y sobre todo de cómo se están ayudando los unos a los otros. Los primeros cristianos se reunían para interceder por los demás, orar por preocupaciones mutuas, compartían una cálida comunión, estudiar la palabra de Dios, capacitarse para el servicio, ayudar a protegerse mutuamente contra los falsos maestros y participar juntos en actividades misioneras. Los grupos pequeños marcan la diferencia. Las personas que unen sus dones en el servicio, las personas que centran en el poder del Espíritu Santo en la misión, son un arma poderosa en las manos del Señor. Tal vez los discípulos, como nosotros, vemos pocas posibilidades, donde el Señor solo ve oportunidades. Mateo 9, 37 y 38. Roguemos pues al Señor de la mies. Los obreros son pocos. Roguemos para que Él envíe obreros a su mies. Si esos obreros están distribuidos, están en semana trabajando en esos grupos, entonces el trabajo y la ganancia de las almas puede tener muchos mejores resultados. El interés principal de todos los grupos pequeños efectivos es el testimonio y el servicio. El ministerio en grupos pequeños pronto se extinguirá si su enfoque es interno y no externo, o sea, hacia afuera. Si el grupo pequeño se vuelve egoísta y poco más que un grupo de conversación, fracasará en su propósito y perderá la razón vital de su existencia. Los grupos pequeños existen para guiar a las personas a Jesús, nutrir su fe en Él y capacitarlas para dar testimonio de Jesús. Hace algunos años, una pequeña iglesia europea en las afueras de una de las principales ciudades del continente decidió que tenía que hacer algo importante para el Señor. La iglesia estaba estancada. Nadie había sido bautizado por años. Si la tendencia actual continuaba, la iglesia tenía poco futuro. El pastor y la junta de iglesia oraron fervientemente y consideraron cuidadosamente lo que podrían hacer. Mientras estudiaban el Nuevo Testamento, decidieron establecer un ministerio de grupos pequeños. 9 laicos en la congregación captaron la visión. Se comprometieron a orar juntos y estudiar cómo establecer su ministerio de grupos pequeños de manera efectiva. Pronto decidieron hacer de cada uno de sus hogares un centro evangelizador. Los grupos aprendieron a ejercer sus dones de varias maneras. Lanzaron ministerios de oración y hospitalidad. Desarrollaron amistades en la comunidad. Se acercaron en actos de bondad a su familia, amigos y exadventistas. Los líderes de grupos pequeños comenzaron estudios bíblicos en 9 hogares, con 40 invitados. Estaban asombrados de lo que estaba haciendo el Espíritu Santo. Finalmente, 17 de los 40 fueron bautizados. Amén. Amén. Que no hubiese sido posible si se quedan encerrados en la iglesia, atrincherados en el templo. Que Dios nos bendiga, mis queridos hermanos. Gracias por acompañarnos hasta este punto. Paz de Cristo para usted.